Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Cefo, soy licenciado en Contaduría. Les agradezco por ver este video. Si no te has suscrito, por favor suscríbete. Aquí está el botoncito para suscribirte. Dale like y comparte si este video le puede servir a alguna persona que se encuentre en esta situación. En esta ocasión vamos a hablar de cómo pagamos impuestos si estás jubilado o recibes alguna pensión. Antes de comenzar con este video, quiero hacer una aclaración. Este video no sustituye la asesoría de un experto en contabilidad o en temas fiscales. En un video corto no podemos ver este tema a profundidad. Va a depender de lo que esté viviendo la persona que está recibiendo este ingreso. Cada caso es particular. En este video nos vamos a enfocar únicamente en personas que reciben ingresos por pensión o jubilación de una sola institución o de dos instituciones. Solamente si eres una persona que recibe ingresos por pensión y aparte tienes un negocio propio, o aparte recibes ingresos por rentas, o aparte realizas inversiones, tu caso es diferente. Ese es el primer punto. Otro punto muy importante es tomar en cuenta cómo afecta el apoyo que ofrece el gobierno federal, que es la pensión del bienestar. Esta pensión me obliga a pagar a mí impuestos, en este caso el ISR. Vamos a entrar con la introducción de este tema para diferenciar primeramente si la jubilación y la pensión son lo mismo. Y por supuesto que no son lo mismo. Más adelante se los explico. El diccionario de la Real Academia Española define y distingue con claridad entre uno y otro vocablo. La pensión es la cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudez, orfandad o incapacidad. Un pensionado es quien tiene o cobra una pensión, mientras que la jubilación es la acción o efecto de jubilar o jubilarse, o la pensión que recibe quien se ha jubilado. La Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reconoce la pensión como una cantidad periódica, temporal o de por vida que se otorga a ciertos derechohabientes que cumplen con una serie de requisitos, en tanto que la jubilación es un término específico que se refiere solo a la pensión que recibe una persona por su edad o por los años de trabajo. Mas, sin embargo, la palabra jubilación no se encuentra ni en la Constitución, ni en la Ley Federal del Trabajo, ni en las demás leyes del Seguro Social y Ley del ISSSTE. Actualmente, la palabra jubilación se considera como una prestación exclusivamente contractual. Por tal motivo, su otorgamiento y la fijación en una determinada cantidad debe regirse por lo que estipulan las cláusulas de un contrato de trabajo. Un ejemplo de esto puede ser una persona que cumple 30 años trabajando en una empresa y esta empresa decide pagarle una pensión por todos los años de servicio. Y bien, con esta información que te acabo de proporcionar de estos antecedentes, podemos decir que toda persona jubilada es pensionada, pero no toda persona pensionada es jubilada, ya que hay ocasiones en el que una persona tiene un accidente y eso le impide la capacidad de trabajar. Y bien, entonces, ¿cómo es que debemos de cumplir con el pago del ISR si recibo ingresos por pensión y jubilación? El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción cuarta y quinta, nos aclara un poquito el panorama. Este artículo nos dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción cuarta. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y el beneficio previsto en la ley de la pensión universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este artículo. Es lo que nos dice la ley. En la fracción quinta nos dice, para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente, se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento de esta ley. Es importante mencionar que a partir del año 2017, cuando en una ley se haga mención del salario mínimo general, este concepto se debe reemplazar por la unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA. El valor de la UMA actual para este año 2025 es de 113.14 pesos. Al realizar el cálculo que nos permite hacer el artículo 93 de la ley del ISR, nos da como resultado la cantidad de 1.697.10 pesos al día. O sea que un ingreso por pensión o jubilación que exceda de esa cantidad al día, por lo que exceda, se tendrá que realizar la retención del ISR. La retención viene siendo una especie de descuento que hace, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Lo hacen mediante el pago de la nómina en automático. Y si ya recibí ingresos por pensión, ¿cómo me afecta la pensión del bienestar de adultos mayores? En estos casos no hay que preocuparse, ya que esto viene siendo un ingreso no objeto. Veamos qué dice el artículo 90 en el quinto párrafo. Nos dice que los apoyos monetarios proporcionados a través de programas establecidos en los presupuestos de egresos no se consideran ingreso, sí, porque son apoyos económicos. Por lo tanto, no estamos obligados ni a presentar declaración anual por este ingreso, ni a tener que pagar algún tipo de impuesto como es el ISR. Hasta aquí ya hemos visto que existe una parte exenta de la pensión que recibe una persona que ya se encuentra jubilada o retirada, y también hemos visto qué perjudicación existe en recibir la pensión de adultos mayores de bienestar. Pero hay un tema que actualmente está sonando mucho: si en realidad existe la obligación de que una persona que se encuentra ya jubilada está obligada a presentar la declaración anual de ISR. Ese es un tema que sonó bastante en este año. Hubo personas que se me acercaron y vamos a aclarar quiénes están obligados a hacer la declaración anual de ISR y quiénes no. En esta tablita que estoy mostrando en pantalla podemos ver cuáles son los casos donde sí estás obligado a presentar la declaración anual y en cuáles es opcional o no es necesario que la presentes. El primer punto nos dice, si tus ingresos por jubilación o pensión no superan la cantidad de 400,000 pesos en el año, es opcional presentar la declaración, pero no estás obligado. El segundo punto nos dice, ingreso por jubilación o pensión supera la cantidad de 400,000 pesos en el año, existe la obligación de hacer declaración anual de ISR. ¿Sí? El tercer punto nos dice que aunque no haya superado la cantidad de 400,000 pesos en ingresos, ¿sí? Pero resulta que tienes ISR a cargo por alguna diferencia que hubo en tu cálculo de retenciones de ISR en tus nóminas, te salió un ISR a cargo, ¿sí? Por lo tanto, estás obligado a presentar la declaración. También estarás obligado a presentar la declaración anual del ISR si tienes ingresos por pensión o jubilación de más de un solo de una sola institución o de un solo patrón o empresa. Otra de las cosas es que si obtienes ingresos adicionales, ya sea que tienes algún negocio propio, recibes
ingresos por alguna inversión, recibes ingresos por arrendamiento de algún bien inmueble o de bienes muebles, cualquier otro tipo de ingreso que sea distinto a la pensión o jubilación, sí será necesario que presentes declaración anual. Otra de las cosas que es importante mencionar es que en la declaración anual estamos obligados a informar sobre los préstamos, sobre donativos, algunos premios que hemos ganado, siempre y cuando en estos, la suma de estos no supere el monto de 600,000 pesos en su conjunto, es decir, sumando todos estos conceptos, o por un solo concepto que no supere de 600,000. También debemos de informar sobre las herencias, si recibimos algún legado o recibimos ingreso por enajenar nuestra casa habitación. Igual, siempre y cuando no superemos la cantidad de 500,000 pesos, o en su conjunto o en lo individual. ¿Sí? Es todo por hoy, gracias por ver este video. Suscríbase, denle like por favor. Esto me ayuda y me motiva a seguir creando contenido y esforzarme en preparar el buen contenido para que usted pueda aprender de estos temas que son difíciles de entender muchas veces. Gracias.